En el video de hoy te vamos a presentar un tema que a mí me apasiona. Pero primero, acordate, suscríbete al canal, poné la campanita, todo lo que ya sabés para poder seguir nuestros videos. Todo lo que sé de política lo aprendí en un cine. Y mi unidad académica fue este cine, el 25 de mayo de la calle Triunvirato. También tenía subsedes en la Concagua, sobre la calle Mosconi, y el Gran Plaza, en San Martín, justo frente al municipio. Por suerte, dos de estos tres cines todavía prevalecen, el 25 de mayo y el Gran Plaza. Lamentablemente, la Concagua está esperando ser demolida. Quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, que esto es un recorrido absolutamente personal que privilegia el cine como entretenimiento. Así como la disciplina, si la ciencia política dejamos el deber ser a la filosofía política, en este caso, el drama, la angustia, la necesidad interpretativa, el temor, lo dejamos para el teatro. Vamos a enfocar el tema en los años de la transición y los diferentes tipos de gobiernos no democráticos que son previos a la transición, de acuerdo a la definición de Juan Lins. Entonces vamos a hablar de autoritarismos, de totalitarismos, de posttotalitarismos y de sultanismos, no necesariamente en ese orden. Y también vamos a ser arbitrarios, a efectos del relato personal, presentando primero la transición y recordando siempre que este es un recorrido personal. Se le atribuye a Alfred Hitchcock decir que todo cine es político. Hasta cierto punto, hacia la década del 90, viendo una película que tenía que ver con lo que se conoció como la nueva comedia americana, entendí que ese era el ejemplo perfecto de la definición de Alfred Hitchcock. Me refiero a El objeto de mi afecto, una película con Jennifer Aniston que vi en un cine de la calle Santa Fe y que me llamó la atención por lo siguiente. Ubíquense, década del 90, ¿sí? Apenas todavía aquí los distintos cientistas sociales, con suerte, teníamos una computadora, una vieja PC de escritorio y nada más. Y sin embargo, el personaje que hace Jennifer Aniston, una trabajadora social, se presenta en todos lados a donde ella va con una notebook. Ahí dije, wow, a esto se refiere Alfred Hitchcock. Es decir, que está mostrando el sueño americano. En el sueño americano, un asistente social puede poseer una notebook. Cuando Hitchcock se refirió al tema de que todo cine es político, él había puesto un ejemplo. Él decía que si él en una escena de una familia, en el marco de una cena o de un almuerzo, mostraba que en la cocina había un refrigerador, estaba mostrando en definitiva una familia de clase media, allí a la década del 50, a la década del 60, en los Estados Unidos podía tener un refrigerador. Sin embargo, hace poco corroboré aún más esta cuestión. Tarde llegué a ver Bailando bajo la lluvia, cantando bajo la lluvia, perdón. Y allí nos encontramos con que una película de la década del 50, ambientada en la década del 20, previo a la crisis del 30, nos presenta ya en las cocinas norteamericanas refrigeradores, como se ve en la imagen detrás del mismo. Mi macheo entre cine y política es muy personal. Corría los primeros años de la década del 80, comenzaban los años de la transición en Argentina, había ya pasado la guerra de Malvinas, había iniciado hacía unos meses la democracia y en el viejo ATC se presenta un ciclo de cine que todos conocemos, llamó Función Privada, con dos críticos muy conocidos que nos van a presentar dos sábados sucesivos, dos películas de la transición española. Allí dije, wow, esto me gusta. La primera película que ellos presentan es Asignatura Pendiente y la segunda es Solos en la Madrugada. El canon nos va a decir que Solos en la Madrugada es la gran película de la transición española. Sin embargo, desde mi subjetivo punto de vista, Solos en la Madrugada es una película sobre la radio, en la línea de lo que haría unos años después Woody Allen con Días de Radio. Si uno observa, más allá del monólogo final, donde José Sacristán hace toda esa cuestión acerca de no volver a pensar durante 40 años lo que había pasado durante 40 años de la dictadura, etcétera.
y retoma el inicio de la película, en el monólogo inicial, está haciendo una feroz crítica a los medios de comunicación y el rol que estos tienen en la sociedad. Eh, Hay referencias políticas, obviamente. Sacristán se entera que su ex mujer, evidentemente no tenía mucho diálogo, pertenecía al PSOE, que es lo que se está por venir en España. Pero para mí la gran película de la transición española es Asignatura Pendiente. También con los mismos protagonistas, José Sacristán y Fiorella Faltoyano, donde el reencuentro de dos jóvenes a los cuales se les ha impedido todo durante la adolescencia, fracasados con una familia, se permiten una historia de adulterio en la España que está comenzando a conocer esas cuestiones. Más allá del romance inconcluso entre estos dos personajes, vamos a encontrarnos con la muerte de Franco, la necesidad de los presos políticos de rebelarse, la pertenencia al Partido Comunista, eh, y unos aires de libertad que empiezan a comenzar en la España de la postdictadura franquista. En ese sentido, España se va a permitir durante la transición algunas cuestiones que nosotros no nos permitimos, o por lo menos no nos permitimos durante los primeros 10 años de la transición, y es reírse de la dictadura. Para ello viene en nuestra ayuda Berlanga, con dos películas. Eh, Berlanga ha filmado muchísimas más películas, siempre con el mismo tono irónico que lo caracterizaba, pero particularmente estas dos me interesan porque una es durante la Guerra Civil Española y otra es cuando ya fallecido Franco, pareciera ser que quien va a gobernar el país es el jefe de Estado, el rey Juan Carlos. La primera es La Vaquilla, también protagonizada por su José Sacristán, una figurita repetida durante todos esos años, y la segunda es Patrimonio Nacional, una familia que busca volver a recuperar sus antiguos honores como varones o como condes que se les había arrebatado la propia, primero la República y nunca se los había devuelto la dictadura franquista. Eh, es una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? España se permitió reírse de sí misma durante esos años y nosotros, al contrario, nuestras películas de la transición son todas muy tristes o violentas o condescendientes. Eh, Asomará alguna cuestión de humor con una película previa que es Plata Dulce, que como todos saben, la puteada más importante del cine argentino. Así como las películas de la transición española van a estar todas protagonizadas por José Sacristán, las nuestras van a estar protagonizadas por Federico Lupi. Y la característica que tienen las películas estas de las que les voy a hablar son que son previas al momento en que se empiece a hablar de la transición política en Argentina. Todavía no ha sido la guerra de Malvinas y ya van a aparecer algunas películas como Últimos días de la víctima, que obviamente está hablando del clima represivo, de lo que va a ser la mano de obra desocupada, como vamos a conocer después, Tiempo de revancha, una crítica no solo al empresariado que ha hecho negocios o que siempre ha hecho negocios durante las dictaduras, sino también al sindicalismo condescendiente, con una de las escenas más repulsivas que ha tenido el cine argentino. A esta altura no vamos a spoilear, pero es la última de las escenas. Y también, bueno, Plata Dulce, protagonizada por Federico Lupi y Julio de Gracia, a quien alguna vez se le criticó haber hecho las películas de los superagentes, y él respondió: muchachos, durante la dictadura había que hacer reír y alguien tenía que hacerlo. Julio de Gracia fue, además de un gran actor humorístico, un gran actor dramático. Y la película que sí se permite en los primeros años de la transición, algún gag, no esperé mucho, pero sí que es una gran película musical, es El exilio de Gardel de Pino Solanas, que abandona esta cuestión principista de los 70, eh, sus películas de la resistencia peronista, y se permite hacer la que para mí es la mejor película de él, que es El exilio de Gardel, y que siempre me llamó la atención, nunca fuese llevada al teatro como una gran comedia musical. Bien, dije también que iba a hablar de
las películas que hacen referencia a los totalitarismos, a los autoritarismos, etcétera. Y también dije que esto iba a ser una charla sobre cine de entretenimiento. En ese sentido, simplemente los voy a mencionar: Sergei Eisenstein y Leni Riefenstahl, los representantes culturales de los dos grandes totalitarismos del siglo XX. Eisenstein, ex soldado del Ejército Rojo, un talentosísimo director ruso que, según dicen algunas fuentes, él solo quería estudiar en Hollywood. De hecho, su mejor película inconclusa va a ser Viva México, justamente la que no hizo la Unión Soviética. Y después Leni Riefenstahl, una gran cineasta, una gran fotógrafa, actriz, que se dice, se comenta, fue en su momento amante de Goebbels, amante de Hitler, pero ella no sabía nada, ella no se había enterado de nada, como algunas diputadas, algunos diputados que ahora en la actualidad empiezan a aparecer en la Cámara de Diputados. Eh, lo cierto que nos vamos a saltear su filmografía porque dijimos vamos a hablar de cine de entretenimiento, cine comercial, pese a que también, ¿no? Hay que mencionar, si hablamos del ascenso y caída del fascismo, la obra monumental de Bernardo Bertolucci, Novecento, en dos episodios que duran unas 5 horas y un poquito más en el cine. Como la mejor representación acerca de nuevo, el ascenso y caída del fascismo en Italia. Eh, pero en algún momento también los totalitarismos terminan y dan lugar a los posttotalitarismos. En este caso, La muerte de Stalin, una película más bien contemporánea, debe ser del año 2020, 2021, que se estrenó en Netflix y llamativamente estuvo muy poco tiempo en la plataforma. En este caso nos vamos a encontrar con las vicisitudes que viven los allegados a Stalin a la muerte del dictador. Según los realizadores de esta película, cuando armaron el guión dejaron muchísimas cosas afuera del mismo porque decían que no era creíble, que si hubiesen contado todo lo que tenían que contar, no iban a poder hacer una historia verosímil, ¿no? Stalin muere un rato después de preparar la lista de los que van a ser fusilados al día siguiente, como era habitual, con sus compañeros eh, de Politburó, por decirlo de alguna manera, quienes también todo el tiempo están temerosos de ser posiblemente el que sigue en la lista. Previo a eso, como no habían grabado su programa de concierto de ópera favorito en la radio, él no lo podía escuchar, había mandado a grabarlo, va a pedir que se lo manden y claro, se encuentran los operarios de la radio que no lo grabaron, asustadísimos, salen a buscar a la gente que había estado en el concierto para volver a grabarlo, para tener la misma acústica. Y en el interín llega el ACB que va a terminar con la vida del dictador. Uno de sus colaboradores se anima a salir a buscar un médico. En Moscú no había médicos, porque claro, ¿dónde estaban residiendo los médicos? En Siberia, donde los había mandado el propio dictador, y a partir de allí se da una serie de situaciones para establecer lo que en realidad fue como es la solución, la salida a los totalitarismos, y esto que vamos a dar en llamar los posttotalitarismos, con al final la llegada al poder por un breve lapso de tiempo de Nikita Khrushchev. Los sultanismos también van a tener sus películas, sus grandes representaciones cinematográficas. Es común que nos fijemos para ello en Bananas de Woody Allen, una película de la década del 70, con una sátira despiadada a la invasión de los norteamericanos a Cuba después de la Revolución y el rol que van a tener los distintos servicios de inteligencia en esta situación. Y obviamente todo embarcado dentro de lo que son los sultanismos centroamericanos, con los cuales aún hoy
podemos estar encontrando caracterizaciones modernas como Nicaragua o El Salvador. Eh, lo cierto que Banana fue una de las grandes películas de la década del 70 y nos permite encontrarnos con el fenómeno de los sultanismos, al menos de una manera graciosa o amable. Pero la época de la que estamos hablando, bueno, tuvimos nuestra propia Bananas con el general Rodrigo, el general González, del personaje que hacía Alberto Olmedo durante muchos años en la televisión nacional. Pero en este transcurso, en el transcurso de ese tiempo, década del 50, del 60, nos regaló la Guerra Fría. La Guerra Fría además nos trajo mucha ficción, particularmente la serie que mejor la va a representar, es una serie del 2010 aproximadamente, que es The Americans, estos dos espías soviéticos que desde chicos se forman como norteamericanos, son introducidos en Washington y tienen que hacer una vida de pareja, formar una familia y entre tanto, vender paquetes turísticos y espiar al FBI, algo que van a terminar haciendo muy bien hasta que finalmente los descubren. eh, y el tratamiento de la serie es muy interesante porque lo que está contando es la década del 80, la década donde se está terminando la Guerra Fría, donde Ronald Reagan está haciendo todo lo posible para derrumbar el imperio soviético. Una de esas cuestiones es la Guerra de las Galaxias, que se va a tratar durante toda una de las temporadas, y eh, la, la cuestión del blef que se van a comer los soviéticos para intentar homologar lo que está haciendo Estados Unidos, que no era otra cosa que una jugada de póker y la guerra de las galaxias nunca existió, pero hizo que los soviéticos invirtieran mucho dinero que no tenían y van a terminar quebrando. Pero también nos dio cine la Guerra Fría y nos dio cine del bueno, Cortina Rasgada de Alfred Hitchcock, y Don't Drink the Water, una película para televisión de Woody Allen, protagonizada por Michael Fox. En ambos casos, países detrás de la cortina de hierro, países ficticios, países que no existen en la realidad, que no existieron tampoco antes del derrumbe de la Unión Soviética, pero que tenían toda la característica de países satélites dependientes de la Unión Soviética y que no solamente los vamos a ver representados en estas películas, sino también en Top Secret, una vieja película de la década del 80 que es una de las principales comedias de los Estados Unidos. Eh, Bien, continuando con estas cuestiones acerca de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría también se dio, a partir de la posguerra, los procesos de descolonización. Y lo que hicieron los portugueses, británicos y franceses en África, la manera en que descolonizaron, con la cual tenemos consecuencias hoy en día todavía, fue una descolonización a la Bartola. Para ello, la mejor representación es una de las películas, y con esto cierro un poquito el círculo, que también vi en mi adolescencia y creo que es la película que más veces en mi vida vi, que es El Profesional con Jean-Paul Belmondo. En este caso, Jean-Paul Belmondo es un agente del servicio secreto francés que es enviado a un país africano, hasta ese momento una ex colonia francesa que está en el lado enemigo de Francia y que tiene que ir a asesinar a su presidente. En el lapso del vuelo en avión, la cuestión geopolítica en Francia cambia y el ex país amigo pasa a ser perdón, el ex país enemigo pasa a ser un país amigo y la mejor manera que encuentran los franceses de resolver la cuestión es decirle, miren, hay un señor que va a asesinarlo. Obviamente Belmondo es atrapado, va a estar sí, haciendo trabajos forzosos durante un par de años hasta que logre escaparse, muy al estilo Belmondo. Vuelve a París y justo cuando él está volviendo a París, el presidente africano está de visita oficial en París y Belmondo llama a sus ex jefes para decir, voy a ejecutar el contrato. Algo que va a terminar dándose de manera tangencial y que, como bien dice en su momento, en el diálogo casi final de la película, el presidente de África, de este país africano, ficticio también, le espeta a Belmondo, pero en realidad se lo está espetando a los franceses, hace falta una revolución, tres imperios, cinco repúblicas para lograr una caricatura de democracia, y usted pretende asesinándome lograrlo en nada en mi país de origen.
A lo cual Belmondo le dice, me conformo con que se pongan a bailar sobre su tumba. Bien, bueno, como ven, el cine comercial, el cine de entretenimiento también nos puede referir a las cuestiones de la ciencia política, de la política, y este es, repito, una visión muy personal, muy mía acerca de lo que corrobora aquella frase que se le atribuye a Alfred Hitchcock, todo cine es político. Muchas gracias.